buenos días, otra vez en una emisión más de su programa En la Mira de los Especialistas. Como siempre, un gusto los temas que nos toca abordar y hoy trataremos uno muy particular porque tenemos un invitado de lujo, ¿verdad? Está con nosotros el contador público certificado Jesús Espinosa González. Muchísimas gracias, Jesús, por haber aceptado la invitación al programa En la Mira de los Especialistas, dirigido a nuestro público que siempre nos sigue. Muchísimas gracias, el maestro Luis Fernando Valderas, pues siempre es un placer, ¿verdad?, estar con él y compartir el foro, justo para acercar a las personas destinatarias temas de actualidad, pero además con mucha importancia. Y me voy a retrotraer a la reforma del 2021 cuando tenemos la llegada de la capitalización de pasivos, pero un tema singular, el caso de la certificación. ¿Por qué razón? Aquella reforma del 8 de septiembre de 2020 presentada por la persona titular del Ejecutivo nos encamina justamente un reconocimiento que la autoridad advierte cuando se trataba de una práctica muy común de capitalización de pasivos, pero que no estaba soportada cuando, ahorita que lo comentábamos previamente en la mesa con el maestro Luis Fernando Valderas, cuando la autoridad revisaba y decía de dónde surge el caso de los efectos fiscales que se le da a la CUCA, esa cuenta que dentro del elemento corporativo, sobre todo para ser destinatarios a los socios de los recursos provenientes de la persona moral, pues justamente tenían un impacto fiscal. Y la autoridad se daba cuenta que justamente no podía retrotraerse a verificar o constatar. ¿Por qué razón? Nosotros sabemos que en términos de 28 fracción tercera hay una obligación de la conservación de la contabilidad y que si la ligáramos al caso del 67 de código, pues va unido con el tema del plazo. Sin embargo, el caso del artículo 30 del Código Fiscal es una excepción. ¿Por qué razón? Porque advierte que los movimientos societarios pues necesitan o requieren forzosamente retrotraer los efectos más allá de los 5 años. Y esa era una problemática que, si bien estaba zanjada ya dentro del propio artículo, no lo era visible para el efecto de la capitalización de pasivos. Ello que originó pues justamente la reforma que ahorita el contador público certificado nos dirá de qué se trata. ¿Nos puedes comentar algo al respecto, Jesús? Muchas gracias, Pati. Claro que sí, mira, fíjate que efectivamente con esa reforma del 21 genera una regla miscelánea que es la 28119, que es lo que le da todo el formato para que tú puedas trabajar sobre esa normatividad o cómo hacer una certificación de pasivos, que es lo que nos está solicitando actualmente la autoridad. Y es una norma o es una regla que te da paso por paso todo lo que tienes que hacer. O sea, aquí no hay forma de que tú te puedas desligar o decir, esto no lo reviso, esto puedo pasarlo. Es algo más singular, es algo más que tienes que tener apegado más a esta norma, a esta regla. Y si bien te marca que es parte de la normatividad contable y que tienes que utilizar las normas de auditoría, se especifica más en una norma de atestiguamiento. ¿Qué es la norma de atestiguamiento? Es donde tú tienes que tener la certeza de que lo que vas a entregar y lo que vas a revisar es válido. Y ahí propiamente, mi Jesús, es, pues, como bien comenta Pati y hemos comentado, es una práctica muy común en empresas que a lo mejor existe un pasivo y la persona a la que le deben ese dinero dice, oye, pues en acciones o que forme parte del capital de la empresa, déjame participar o aumentar el capital que tengo del pasivo. Así es. Y eso siempre lo hacían y, como bien comentabas, la autoridad revisaba, efectuaba y todo. Y cuando quería llegar a ese punto, decían, no, pues es que eso fue hace 20 años, eso 30 años. Cuando revisaban la CUCA, a mí me tocó incluso en empresas que revisaban la CUCA, que todavía la tenían vigente y habían aportaciones de capital, y revisaban para ver si efectivamente sí existían aportaciones de capital, porque eso no se graba, de 60, 80 años, la documentación. Entonces la autoridad le exigía, y pues sí tenía razón. Y la reforma, como tú bien ahorita dices, ya lo dejó regulado de tal manera que existe una certeza, y por eso la necesidad de una certificación, ¿no?, de contador público, pues de que efectivamente sí existió ese pasivo, sí existió sustancia económica y que va a pasar al capital, ¿no? Y creo que los clientes, los contribuyentes sí tienen en mente eso en cuanto a que si es un pasivo, pues te pago pues con la empresa, digamos, es decir, te doy acciones. Sí. Pero creo que no tienen muy en cuenta este requisito. Y para eso no lo puede hacer su contador de la empresa. O sea, ahí cuéntanos tu experiencia que has tenido con esta certificación. Fíjate que la regla te dice que debe ser
certificado por un contador público registrado ante el SAT. No cualquier contador, como O sea, efectivamente son los mismos que dices. hacen los dictámenes de auditoría, ¿no? Es correcto. Los obligatorios. Dictámenes de auditoría, enajenación de acciones. Ya nos dan esta obligación de tener la documentación o obtenerla para poder certificar un pasivo. Y tiene que ser imparcial, o sea, que es una de las características de los contadores, ¿no? Claro, Públicos así es. certificados. Claro, entonces, por eso te dice, te dan 17 puntos para que tú puedas ir de la mano y hacer esa certificación. Te dicen como el primer punto, tenemos que darnos cuenta si no es una parte relacionada. O sea, Ok. si es una parte relacionada, esta capitalización que tú vas a hacer. Entonces, ese es uno de los puntos. Y si es, ¿se puede? Claro que sí, pero tiene que haber Razón de razón de negocio y un estudio que avale que esas cosas van a ser, o que lo que tú obtuviste o compraste, o préstamo o intereses, estén a valor de mercado. O sea, Ok. antes de tener esa parte relacionada, hay que tener un estudio de precios de transferencia, Qué importante dice si es parte relacionada. así es, para que puedas soportar que el valor que le estás dando a la mercancía, a los intereses, esté en el precio de mercado. Ok, Ese es el punto principal y el número 1 de esta regla. ok. El punto número 2 es el origen, el documento que da origen a este pasivo. Es obligación. Sí, ya sea préstamo, ya sea compra de La mercancías. naturaleza jurídica, pero en esa naturaleza hay gran importancia porque estamos hablando de que cuando se propuso la reforma, y así lo decía la exposición de motivos, se trata de cumplir uno de los postulados básicos de las normas de información financiera, que es la sustancia económica. Claro. Y la sustancia económica es como otro postulado de negocio en marcha. Entonces, para ustedes es darle justamente el soporte del fondo justamente para cumplir la forma. Coméntanos al respecto, porque ese punto es verdad. Ahora estamos, como dices, en el punto de razón de negocios, pero a la luz de las normas de información financiera, que son las que el contador público vigila y tutela que se cumplan, pues es uno de los postulados más básicos, digamos, de la contabilidad en el concepto de la sustancia económica. Sí, ¿no? aparte, hablo de sustancia económica, efectivamente, el punto 3 lo trata. Ujú, ahí Te dice, está. no únicamente, cuando es adquisición de mercancías, no únicamente te quedas con la factura, el pago, Exacto. sino te habla que tienes que revisar el control interno. Eso, ¿no? Porque entonces hablas de cumplimiento fiscal corporativo, Claro. pero previo antes de que sea visible hacia la autoridad o hacia terceros, ¿no? El tercero va a ser el contador público certificado, que es el que va a mirar la situación desde la interna. Y Así por es. eso el contador interno es muy importante, pero ese es el concepto del cumplimiento fiscal corporativo, ¿no? Sin un control interno no te van a hacer válida esa operación. O sea, tienes que demostrar que fue una orden de compra, cómo conseguiste a tu proveedor, qué recibiste, cómo lo recibiste, hasta quién lo recibió. Llegan los excesos que te dicen, oye, pero yo necesito ver quién fue el que recibió esa mercancía, que haya un documento que ampare. Y todo eso te lleva a un control de inventarios. O sea, si es una compra de mercancía, tus inventarios tienen que estar registrados. Entonces, y tiene que haber una venta de ese producto Que que sea salió. real. Así es. Porque además potencialmente acto posterior va a ser que un elemento probatorio. Ya nosotros en el campo jurídico lo veríamos como un concepto probatorio y más adelante comentaremos una sentencia interesante en la Sala de Resolución Exclusiva de Fondo donde dice, si bien la sustancia económica tiene este soporte, ya para la sala tiene un tema de valor probatorio y una probanza que debe estar justificada bajo las reglas particulares del juicio de resolución en 5824 que al ratito comentamos. Sí, Ajá. perfecto, sí. Fíjate que también toda esa certificación va apegada a las normas que te habla la C9, que son tus provisiones y tus pasivos, C11, que es el capital contable, y C19, que es instrumentos financieros por pagar. Todo eso que está en la normatividad contable, debemos estudiarla para poder lograr hacer esta certificación. O sea, Entonces, nos basamos... súper importante, ¿no? Estamos todo hablando de un tema toral porque no solamente se queda en la revisión de la autoridad, sino acto posterior va a ser materia de juicio. Claro, Y si no lo tienes bien cumplimentado a efectos de la sustancia económica, que hoy emerge como uno de los principios, digamos, torales, porque había quedado en el interno en una primera fase de la materia contable, pero ahorita tiene un elemento probatorio sui generis, ¿no? sí, claro, si tú no logras soportar eso, cuando te revisa la autoridad fácilmente te lo va a echar para atrás Claro. y decíamos, ok, no tenemos ahorita actualmente algo que nos obligue o que tenga una penalización no tenerlo. Pero en el momento que te revisen, si tú no lo tienes, No te la van a considerar. y aparte, te lo pueden considerar como un ingreso acumulable, porque Claro. así, oye,
¿de dónde viene esto? O sea, tú no cuentas con la documentación de este ingreso, entonces... Y entonces se vuelve, digamos, desde el ámbito del contador público certificado, un tema, digamos, a partir de la reforma que le adiciona el plus al contador público, algo que pueda detonar muchísima más carga de trabajo y mucho mayor requerimiento por parte de las empresas para requerir los servicios especializados del contador público certificado. Con ello exploramos una nueva forma de, digamos, de prestación de servicios. ¿Tú cómo lo has visto? Afortunadamente, es para nosotros como contadores públicos registrados, pues es un más trabajo, más trabajo que tengamos, es una responsabilidad más, pero no la conocen los contribuyentes. Desafortunadamente muchos contribuyentes no conocen esta nueva, ni tan nueva. Sí, no, es una práctica, bien dijo Luis, de muchos años. El tema es que ahora es visible ver desde dónde se originó de la autoridad. Es ello, ¿no? Entonces tiene mucho más peso. Ajá. Sí, normalmente, como decían antes, pues capitalizabas y no pasaba nada. Ahora con esta nueva reforma, pues ya hay que tener todo bien documentado. Y como les comentaba, son puntos que nos llevan de la mano para tener toda esta certificación. O sea, por ejemplo, cuando son préstamos, ¿qué necesitas? No solo te quedas con tu estado de cuenta de tu contribuyente, tienes que solicitar el estado de cuenta de quien te prestó el dinero. El origen, porque ¿qué tienes que darle trazabilidad? Para decir, si este llegó a esta cuenta, de dónde provino y rastrear absolutamente todo. Correcto, ¿no? Entonces ya es una documentación más profunda. Ya no te quedas, pues yo aquí deposito, no, tienes que demostrar que efectivamente cuál es el origen. Y los contratos que dieron lugar a ese tema para que pueda soportarlo por efectos de razón de negocios y tema de materialidad, ¿no? Así es. Y hablando de contratos, digo, algo muy importante que actualmente es la fecha cierta, que muchos no lo hacen. Pues la fecha cierta ya la autoridad te puede decir, oye, pues este contrato apenas lo hiciste, ¿no? Hay que tener fecha cierta ya en los contratos, si no, pues te los pueden... hacer hoy, sí, claro. Mañana y ya te lo presentan de hace 3 años. Entonces, para que le demos una mayor fuerza a esta certificación, es importante contar con esos contratos, pero que tengan fecha cierta. Si a partir de hoy quieres ya llevar esto con un mejor control, pues dales fecha cierta a tus contratos. Entonces, ya vas a tener un soporte mucho mayor. Igual, una de las reglas es, cuando son instrumentos financieros, cuando son intereses, ¿qué te dice? Ok, hay que ver los intereses que pagaste, que tienes, que efectivamente están de valor de mercado. ¿Qué tasa de interés? Que tengas una tabla, que tengas... Si tú estás capitalizando intereses provisionados, pues tienes que tener esas tablas. Sí, porque eso va cambiando de conformidad a la fluctuación del mercado y no es algo propio que puedas controlar, sino depende de efectos económicos, ¿no? Así es, todo va variando, ¿no? Hay otro tema importante, y lo decía hace un momento también Luis, en el caso de retrotraernos a los años en los que se hubiera dado ese efecto y que sea visible en años posteriores. Y hemos visto una tesis del Poder del Tribunal Federal de Justicia en la cual hace referencia a la extinción y le llama rubro extinción de la sociedad para efectos fiscales. Dice, un tema es la extinción de la sociedad para efectos civiles que concluirá con los registros una vez que se concluye y está, la muerte, por así llamarlo, de la sociedad civil, pero el efecto fiscal es distinto. Y ese dice, claro, ese no depende de un acto que haya sido hacer al registro público de propiedad del comercio. Ese va a otro efecto y va al cumplimiento de las obligaciones y presentación de declaraciones y avisos. Entonces aquí iría muy de la mano con la norma establecida en 30, ¿no? Que pareciera, como decía Luis, que a él le habían tocado casos de capitalización de pasivos de hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero los efectos, ¿hasta cuándo los lleva? Este es un tema preocupante, porque obviamente, ¿verdad?, va a tener un devenir en el tiempo muchísimo más amplio que la simple conservación de la contabilidad fiscal en términos, como conocemos, muy coloquiales, de los 5 o a más, en excepción a los 10 años, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se vuelve? Para efectos corporativos. Sí, ya te obligan a tener toda la documentación. Si perpetua. Perpetua, desde que inició la operación. Mientras esté el capital, ¿no? O sea... Sí,
Así que es toda la vida. Es toda la vida. Es que es diferente, ¿no? Porque los casos que comentábamos también hace un momento era, por ejemplo, en amortización de pérdida fiscal por caso fortuito. La ley de renta te permite irte como autoridad en revisión hasta 10 años y la conservación de la contabilidad es lo mismo, pero en los casos que nos pone Luis, que le habían tocado de ver profesionalmente, no. Si revisa la cuca y se retrotrae a muchos años, la conservación, pues no es ni de 5 ni de 10, sino vamos a dejar sentado para nuestros queridos amigos y en nuestro público destinatario, que es perpetua. Es el origen, la regla te marca el origen de la operación. Y el origen pudo haber sido y de esta, hace 30 años. Y de la cuca, pues es el origen de. Dejemos las excepciones, porque ya no tenemos nada. Siempre las fechas y los plazos de las establecidos en las normas y la aplicación siempre tienen por efecto cuidar la certidumbre jurídica. Pero esta no lo da, o sea, tendríamos que estar ad perpetuamente. Sí, claro. Es un mensaje importante. Tienes que tener la documentación original desde que fue la operación. Y ahí yo creo que un consejo para todos los clientes que nos ven y los amigos que nos ven, que muchas veces constituyen una empresa, empiezan con el capital inicial, hacen algunas veces durante el transcurso de la vida de la empresa aumentos de capital variable, aumentos de capital fijo como tal, hacen muchas operaciones de este tipo y luego sin certificar. Y más aún, me ha tocado ver empresas que digo, espero y no sean las más, pero que ni siquiera tienen los libros corporativos, o sea, los de aumentos y disminución de capital. Entonces, cuando llega una revisión y ven un importe de capital grande y les piden cuentas del SAT, pues resulta que ni siquiera los libros tienen ni esa certificación. Entonces, yo creo que ahí sí vale la pena, pues de cierta forma, concientizar un poco a los empresarios, a nuestros clientes de que pues vean efectivamente el cumplimiento de esas normas, porque como tú lo dices, no quiere decir que las tengas que tener porque cada mes tengas que demostrárselas a la autoridad o cada año, no. O sea, esas las debe de tener la empresa en sus libros, como los libros sociales y todo, y estos cumplimientos los deben de tener, pero así como también de los estudios, ¿no? de precios de mercado, etcétera, etcétera. Pero ¿para qué casos son? Para que cuando llegue una revisión por parte de la autoridad fiscal tengas el soporte para precisamente acreditar tanto la cuca, tanto el importe de la cuca como precisamente si hubo alguna modificación derivado de estas de esta capitalización, ¿no? de pasivos que hubo. Y esa certificación es básica y no nada más deben de conservar la certificación que tú emitas, sino toda la documentación, que es lo que ahorita estás comentando, ¿no? La certificación que nosotros hacemos ya va incluida con toda esa documentación. Es una carpeta, pues. Es una carpeta, así es. O sea, tenemos que entregar nuestra opinión y toda la documentación que va a soportar esa. Porque además ahí está tu responsabilidad. Incluyendo actas, incluyendo el registro que tenemos que hacer ante la autoridad en los cambios de socios y capital. Claro. Entonces, todo eso tenemos que nosotros ya incluido dentro de la carpeta. O sea, no solo es entregar un informe o una opinión, es el soporte de esa opinión. Así es. Y manifestado bajo protesta, de verdad, como todos son los casos que ustedes emiten, ¿no? Sí, pues te digo, ya es una norma de autoría, ya es más profunda, ya es atestiguamiento. Claro. Sí. No es... Y más enfocado digo, en los últimos años ya hemos visto con los criterios de la autoridad que lo que busca la autoridad, más allá del simple papel de la factura, que hasta la fecha me ha tocado ver empresas en donde los contadores pues afirman que ellos tienen sustento o soporte documental con la póliza, la factura y el comprobante de pago. Así es. Y les dices, oye, bueno, y pues más soporte respecto de la operación de conservación. No, pues eso no lo tengo. Y hasta la fecha, Entonces, siempre es en cuenta eso, siempre hablamos mucho de materialidad, de soporte, de sustancia económica, que es lo que ahorita embona, y la conservación, pero ahí hay un tema igual, que es muy importante. Tú puedes capitalizar pasivos, y el pasivo puede venir de un préstamo, a lo mejor como dices, que no se ha pagado, que un préstamo pues no se considera un ingreso acumulable, porque pues lógicamente pues no es un dinero tuyo que va a incrementar tu patrimonio, sino que tienes que devolverlo. Cuando lo devuelves, lógicamente, acreditando el ciclo, pues ya no puede convertirse en un ingreso acumulable, pero tienes que sustentar que efectivamente es un préstamo. Pero hay muchas otras pasivos que derivan a lo mejor de compras que tú efectuaste, que debes ese dinero y pues al no pagar ese dinero pudiera generarse un ingreso acumulable. Y cuando se efectúan esas compras, con independencia del impuesto sobre la renta, el IVA.
El trato del IVA, ahí cómo es con la capitalización en esos casos en los que sean el origen de capitalización un acto o actividad objeto de IVA. Es un tema muy importante lo que acabas de tocar, el IVA. Muchas veces lo que tú capitalizas es el 100%, pero ¿qué pasa con la contraparte? La contraparte es obligada a pagar ese IVA, aunque tú no lo cobraste, pero ya eres parte de la otra empresa. Y tu empresa que capitalizas, necesitas pagar o no capitalizar ese IVA y pagarlo para que tú lo puedas acreditar. Si no, no porque es no puede tener acreditable. dos efectos. Claro, no, por supuesto que no. Entonces, capitalizas nada más la suerte principal, pero el IVA hay que pagarlo para que lo puedas acreditar. Y la otra empresa o la contraparte, pues acumularlo, pagarlo. Acumularlo, bueno, enterarlo, ¿no? Porque Sí, enterarlo. es muy importante eso que dicen porque ves, digo, yo en lo personal nunca estuve de acuerdo con ese criterio de la segunda sala, que no es el tema de capitalización, pero que hablaban en el tema de compensación de deudas. Yo te debo, tú me debes, pues vamos a ponernos de acuerdo, yo te debo 100, tú me debes 100, pues ya no nos debemos nada. Quedamos tablas. Y el IVA es 16 y 16, ¿no? Y aunque contablemente tú puedes hacer pues el traslado, bueno, el acreditamiento del mismo y declarar el valor de actos, actividades y todo, el criterio que sacó la autoridad, que creo que fue muy bien vendido por el SADES, pues tiene que haber flujo. Entonces, me imagino yo que ese criterio que estás comentando, pues tiene relación cierta con este criterio que está aplicando las autoridades respecto de, yo no sé cómo le hacen la separación, pero es, para IVA tiene que ver flujo, y para lo otro, pues ya se considera efectivamente pagada la contraprestación. No lo puedes separar. ¿no? O sea, el elemento de nacimiento del IVA es la enajenación y no lo puedes separar, ¿no? Pero como comentábamos, ya es un criterio de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué hacemos en esos casos? Exacto, ¿Qué esperamos? No hacemos nada, ¿verdad? Porque pues, no se puede hacer nada, ¿verdad? Pero esperaríamos que en una nueva reflexión, como dice la Corte, porque la Corte nunca se equivoca, ¿verdad? Diga, en un nuevo replanteamiento digo que no fue tan bueno, pero tampoco nos podemos esperar eso hoy. Y mientras tenemos que en la gran recaudación que se busca, ¿no? Es un tema importante, IVA, flujo de efectivo. Claro. Entonces, si queremos acreditar ese IVA, pues hay que hacer flujo de efectivo. Y ese, pues, una recomendación es no capitalizar eso, es solo el importe. Exacto, para que del lo tengan acto, en cuenta. ¿no? Del acto como tal, en la causación del IVA, ¿no? O sea, me voy por los 4 hechos que son grabados para IVA y simple y sencillamente tomo la contraprestación derivada de cualquiera de los 4 supuestos que operan para IVA, ¿no? Y un tema que había comentado al inicio era el tema probatorio, ¿no? Porque ahora vemos que el postulado que era para efectos de contabilidad en las normas de información financiera que comparte con los grandes temas de negocio en marcha y demás, ahora es tema probatorio. Y donde lo vemos reflejados en el juicio de resolución exclusiva de fondo, donde un criterio de la sala se pronuncia sobre la sustancia económica. Entonces reconoce el tratamiento que tiene para la materia contable, pero dice, para efectos de la interposición del juicio es una probanza. Pero tiene reglas. Y entonces establecen 2 reglas que me hacen recordar la litis abierta, que ahí creo que no se mete nada, porque dice, bueno, siempre y cuando hubieras aportado la prueba y exhibido en el procedimiento de origen. ¿Qué quiero decir? En la revisión que estamos diciendo es justamente donde aportas esa carpeta para acreditar que se cumplió con el elemento de la resolución miscelánea y con la certificación. La segunda regla que viene en la fracción tercera de ese 5824 es el hecho de que a más tardar lo hayas presentado en la revocación. Entonces me hace recordar la litis abierta, pero hay por ahí una que dice y que si fue en materia de acuerdos conclusivos. Esa no la conocíamos, sin embargo, la ley la determina. ¿Qué opinas de eso? Porque ahora parece que ese elemento en el que tú trabajas para dejar bien sentado y comprobado el acto desde que se origina, cuando se le da el efecto de la capitalización de pasivos, ahora me lo llevo a probanza, pero ahora con reglas. Claro. ¿Qué opinión te merece eso? Porque bueno, ya está invadiendo, inclusive, ¿no? O sea, una visión es la contable y otra ahora es para efectos de probanza en un juicio que sabemos que podemos recurrir a él con una especialidad muy particular, como es cuando se privilegia el fondo, que además en esencia esta sustancia económica lo que está viendo es hacer prevalecer el fondo sobre la forma, ¿no? Entonces hay un hilo conductor que dice, aquí lo veo así, pero acá es probanza, y para probanza viene condicionado. ¿Qué opinión te merece eso? Realmente
La sustancia económica viene ya en las normas, siempre ha venido. Sí, entonces, es un postulado, es un postulado, como para nosotros son los principios generales del derecho, que es el cauce de resolución de un conflicto cuando dos normas se contradicen o se colisionan, pero para ustedes es la columna vertebral que los rige, ¿no? Efectivamente, ese, como acabas de mencionar, es el postulado, la 1 donde dice qué es la sustancia económica. Y sobre eso tenemos que regirnos. Y la sustancia es fondo, que hagas privilegiar el fondo sobre... Tampoco es tema novedoso, aunque tengamos el 5A incorporado hace unos 6 o 7 años y sin tocar, porque pues nadie se ha atrevido a integrar el comité. Digo, no porque no esté normado, está normado y ya vimos qué modificaciones hay. Pero es más fácil para la autoridad el caso en el que se haya llevado a cabo. Sí, claro. Pues no. Mejor dicen, mejor desconozco la existencia de las operaciones y no llevo a cabo un procedimiento que realmente era para brindar certeza. Pero ahora en prueba te ponen más, ¿no? Sí, o sea, los dos primeros no me preocupan, porque eso ya es la interpretación de la Corte en litis abierta, ¿no? O sea, esos ya vienen cargados, ya lo traemos. Pero ahora dice, y en acuerdos conclusivos, o sea, si no pasaste por esos 3, ya no puedes aportar nada. ¿Qué quiere decir ello? O sea, la carpeta está de origen, pero además debe ser aportada en esos 2 momentos que ya sabemos, cuando es en las facultades de comprobación, en la revocación, pero ahora si fuiste a acuerdos conclusivos, ahí es la oportunidad. Y si no lo hiciste, ya. Pues ya quedó fuera. ¿Y qué tal entonces la preocupación de cumplir, de hacer todo si no lo exhibes? O sea, hay que decirle todo el escenario. Normalmente cuando nosotros... Yo diría preventivo, ¿no? Preventivo. Cuando nosotros solicitan que hagamos una certificación, sí somos claros con el contribuyente. Oye, yo necesito que tengas efectivamente todo. O sea, yo no puedo pasar algo que tú no vas a poder soportar, porque la responsabilidad cae en mí. Sí. O sea, si yo lo certifico... Ahí es donde estoy jugando mi trabajo, porque tu ejercicio profesional está condicionado, si bien primero a una patente como un ejercicio libre de profesión registrado ante la Secretaría de Educación, el segundo paso para fungir como contador público certificado es la probidad con la que tú te conduces. Por ejemplo, perdón que me interrumpa, pero supongamos los empresarios muchas veces no saben de todos los requisitos que deben de tener para soportar. O sea, ellos piensan en el negocio, en la venta, en esto, pero a lo mejor en el trámite administrativo de soporte, pues es nuevo a lo mejor para ellos. Entonces, con esa certificación y esos requerimientos que hace el contador público certificado para eso, pues creo que les ayuda en gran medida al debido cumplimiento. O sea, porque lo que requieren ellos es lo que ellos pueden obtener o de cierta forma... pues a lo mejor lo tienen en la empresa, pero no lo tienen palpable, digamos, documentado. En una carpeta para exhibir. Y es lo que ayuda precisamente a generar ese cumplimiento. Y es orden. O sea, pues, la contabilidad es orden. Es control interno. Es una técnica de registro, ¿no? Entonces, ahí se ayuda a los contribuyentes a eso, ¿no? Sí, parte fundamental para tener eso es un buen control interno dentro de tu empresa. Sí, que fue lo que dijimos al principio. Es fundamental. ¿No? Si tú tienes un buen control interno, ¿cómo documentas todo? Claro. O sea, tienes que tener políticas y procedimientos que te ayuden a organizar todo. Y conservar. Claro. Sí, porque puedes decir, me mando todo esto al archivo muerto, sí, pero la carpeta que sustentaba la capitalización se va a quedar ahí ad perpetuam. Claro. Tienes que tener todo vinculado con la operación. Eso es lo que te va a dar el soporte. Que si no, información por acá, información por allá. Cuando te llegue la revisión, ¿cuándo logras juntar eso? Entonces vincula tu operación con cada uno de tus soportes. Y así vas a tener un expediente mejor y más tranquilidad como empresario. Y avisarles también, ¿no? Que en caso potencialmente de ir a defensa, pues tienes esos momentos para... Yo lo diría, ¿no? En una sana referencia, porque a lo mejor digo, Luis es un gran abogado y conoce perfecto todas las reglas de impugnación y conoce los acuerdos conclusivos y conoce el juicio de resolución exclusiva de fondo, pero habrá alguno que no, y es un tema probatorio, y si no lo aportaste en las 3, digo, los 2 primeros me recuerdan la litis abierta. Y la litis abierta, digo, cualquier abogado al día de hoy lo sabes, ya casi un principio lo puedo ver ahora que presentaban las reformas a la Ley Federal de Procedimiento y veía que le movieron al artículo primero y ay, ¿qué cambiaron de la litis abierta? Dije, no, quedó salvado porque nada más es la actora y la persona. Muy bien. Pero, ¿qué pasa con los acuerdos conclusivos? Eso sí es un elemento probatorio, porque aunque haya gastado y haya cumplido con la certificación, si no lo aportó en tiempo,
Sí. ya tampoco va a contar. Sí, aunque lo tengan, pues ya después va a decir, pues no me sirve en juicio sin ser administrativa nunca. No, y no te pueden responsabilizar a ti de ello, ¿no? Pero pues a darles el aviso. Creo que es importante por el efecto probatorio. No sé, gusten comentar algo, un comentario final, Jesús. No, yo creo que es algo importante que las empresas tienen que tomar en cuenta. Control interno para tener toda su documentación. Es un consejo que dejarías aquí a nuestro público destinatario. Así es, porque sin eso no hay forma de que puedas probar. Y además en juicio, como ustedes mencionan. O sea, ante juicio te van a solicitar comprobar todo. Y que haya sido aportado en las etapas. En justo, los tiempos y ¿verdad? formas que ya ustedes manejan perfectamente. Pues muchísimas gracias, Luis. No sé si quieras comentar algo. Es un tema pues, en el invitar a nuestros, ahora sí que a nuestros clientes, a nuestros amigos, que pues, primero preguntan a nivel interno, oye, nosotros hemos hecho aumentos de capital o capitalizado algún pasivo. Y si es así, oigan, y hemos cumplido con lo que dice la ley, y pues si a lo mejor están titubeando los que llevan eso, pues que se acerquen con nosotros y los podemos asesorar, les podemos indicar, y pues lógicamente lo que deba de ser, pues se los decimos y les podemos brindar el servicio, ¿no? Sí, claro. Decirles qué es lo que necesitan y cada uno de los rubros, que es préstamos, proveedores. Pobreza, como dicen, ¿no? Así es. Y sobre eso les podemos apoyar. Muchísimas gracias, pues agradecidos porque nos obsequian su tiempo para estar al pendiente de los temas que abordamos aquí en su programa En la Mira de los Especialistas. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.